8:38, 7:38 en Canarias. Vamos a hablar esta mañana con alguien que conoce bien el significado de la palabra pacto, y es que es de Euskadi, y allí en 10 legislaturas ha habido 7 pactos diferentes para investir Lehendakari, y ninguna combinación se ha repetido. En 2 ocasiones, además, ha presidido el gobierno vasco el segundo partido en las elecciones, Patxi López, que había ganado el PNV, y José Antonio Ardanza había ganado las elecciones, en aquel caso el socialista Txiki Benegas. O sea que de esto de negociar, pactar, buscar el acuerdo, saben un rato. Andoni Urtuzar, Egunon, buenos días. Egunon, buenos días. ¿Cómo se ve el panorama español tras las elecciones desde la presidencia del PNV? Pues complicado porque es verdad que hay un dato objetivo, el resultado de las urnas fue un resultado complejo, pero luego yo creo que la gestión que se está haciendo de este mes pasado lo está complejando o dificultando aún más, ¿no? Y citabas nuestra experiencia pasada de pactos. Y fíjate, ahora estamos gobernando el PNV con 27 parlamentarios de 75 sin ningún pacto y se consiguió también, pero yo creo que aquí hacemos las cosas de manera un poco diferente a cómo se están haciendo en Madrid, ¿no? Estamos un poco despistados por cómo se están comportando y cómo se están discurriendo unas conversaciones que debieran estar ya encaminadas para formar gobierno, pero que creo que están más destinadas a despistar y desactivar, al contrario, que a poner en valor las capacidades de cada uno para gobernar, y eso a nosotros nos llama mucho la atención. ¿Cómo calificaría la negativa de Rajoy de aceptar la propuesta de investidura del rey y no retirarse del todo, sino esperar a que cualquier alternativa fracase? Pues es puro tactismo. Él está haciendo, él pensaba seguramente que querían desgastar su opción al principio, y ha optado por intentar desgastar a su más claro oponente, ¿no? Yo no creo que es ni la posición de Rajoy ni la rueda de prensa del otro día de Pablo Iglesias, ni tan siquiera, y soy muy respetuoso con las posiciones internas de cada partido, lo que está pasando en el Partido Socialista es la mejor manera de encaminar una negociación. Yo creo que a estas alturas ya debiéramos estar hablando de programas, de propuestas, de reformas, el que se quiere quedar en el poder para enmendar a la mayor toda la política que ha hecho nefasta a lo largo de estos 4 años de legislatura, pero los que quieren un poder nuevo, un gobierno nuevo, también explicándonos a los demás cuáles serían los ejes de su próximo gobierno. En cambio, pues uno se retira, los otros hablan de presidentes, vicepresidentes, etcétera, los otros tienen tensiones internas. Yo creo que esta primera fase debe terminar cuanto antes, y alguien tiene que pasar ya a asumir que hay que negociar, pero negociar sobre contenidos, sobre programas de gobierno, sobre políticas, porque está pasando el tiempo, la situación económica es delicada, es frágil todavía, y es probable que esto no ayude, ¿verdad? El Lehendakari Urkullu ha dicho en El País, en el diario El País, que la fórmula más probable, más posible, es PSOE, Podemos y nacionalistas. ¿Lo ve posible a fecha de hoy, después de estas 72 horas de vértigo que hemos vivido? Yo creo que el Lehendakari expresaba un deseo, ¿no? Y nuestra experiencia pasada de estos 4 años de gobierno en solitario del Partido Popular ha sido negativa, muy negativa, ¿no? Desde el punto de vista vasco, muy negativa. Una alternancia siempre es sana, pero también es verdad que no puede ser a cualquier precio ni de cualquier manera, ¿no? Un gobierno, nosotros antes aludías, tenemos mucha experiencia de gobiernos de coalición. Los gobiernos de coalición no pueden ser gobiernos de taifas, ¿no? Salen mal siempre, y claro, oídas algunas cosas de las que hemos oído en los últimos tiempos, pues no sé si ese gobierno sería un gobierno fácil de coexionar, ¿Qué ¿no? cosas oídas en los últimos tiempos complican un hipotético gobierno? Para mí fue muy paradigmática y la rueda de prensa del viernes de Pablo Iglesias, en la que ya marcaba unas posiciones al que iba a ser el presidente del gobierno, pero más o menos le decía pues que iba a ser una figura decorativa, porque ya le hacía hasta la coalición y le ponía, ¿no?, deberes, le ponía nombres a los ministerios. No creo que esa es la mejor manera de empezar a fraguar una confianza
que es la base de cualquier gobierno de coalición. Porque, hombre, se da por supuesto que cuando es coalición es entre diferentes, que tienen programas diferentes, aspiraciones diferentes, pero hay que buscar un mínimo suelo común denominador a ese gobierno. Y no sé si esa es la manera de empezar a poner ese mínimo suelo común de confianza y también de contenidos. En esa misma entrevista a la que me refería, el Lehendakari rechazaba cualquier posibilidad de pacto con este PP. ¿Con otro PP sin Rajoy sí? Bueno, yo creo que el PP tiene que hacer un examen de estos 4 años de mayoría absoluta y de lo que le está pasando ahora que nadie quiere hablar con él, ¿no? Yo creo que hay un ejercicio de humildad y de autocrítica le debiera llevar a replantearse. Yo no estoy hablando ni tan siquiera de cambio de personas, pero sí cambio de actitudes y cambio de políticas, ¿no? Y bueno, pues todo el mundo puede cambiar. Nosotros el PNV ha sido un partido que ha sido acusado muchas veces de esto mismo que le estoy acusando yo al PP, ¿no? De ser un partido soberbio, etcétera. Bueno, cuando hay necesidad hay que cambiar. Yo creo que el Partido Popular, no solo para quedarse en el gobierno, también para pasar a la oposición, va a tener que hacer ese ejercicio de humildad y de autocrítica que no ha sido la tónica de estos 4 años de legislatura. Eso es un no. ¿Con otro PP ahora mismo tampoco? ¿Con otro candidato del PP tampoco? Nosotros no somos de dar ni sís ni nos previos. Nosotros nos gusta más hablar, negociar, conversar, poner sobre la mesa papeles y luego, en función de si hay acuerdos, hacerlos. Nosotros hemos pactado en Euskadi con todo el mundo. Con el Partido Socialista fuimos el primer partido, creo, en el mundo que pactó con su escisión, una coalición. O sea, no nos gustan los apriorismos de sí o no, bueno o malo. Lo que nos gusta son papeles y si somos capaces de llegar a acuerdos, luego con la lealtad que es necesaria para cumplirlos, ¿no? O sea, yo no descarto a ninguna opción en este momento. Otra cosa es que es verdad pues que estos 4 años y la historia nuestra de nuestro partido, nuestro ideario, etcétera, pues te sitúan más cerca de unos y más lejos de otros. Eso es así, ¿no? Eso es así. Sánchez anuncia que va a sondear a Ciudadanos. De hecho, ya ha hablado con Albert Rivera. ¿Es el único partido con el que ustedes no han hablado? Sí. Por la posición de Ciudadanos en relación con el concierto económico vasco. ¿Un acuerdo con Ciudadanos? Y porque no nos ha llamado, ¿eh? Yo creo que Ciudadanos se le atraganta la pluralidad del Estado español y no quiere hablar con nosotros, no quiere hablar con los partidos nacionalistas catalanes y eso es un grave hándicap para el futuro de ese partido. Es así, ¿no? Lo último que ha intentado es quitarnos hasta el apelativo de Grupo Vasco en el Congreso, que lo llevamos teniendo desde 1918, que es la primera vez que el PNV estuvo presente en el Congreso de los Diputados, y estos señores que tienen unos poquitos años han querido quitar una historia de 100 y pico años. Es como si nosotros cuestionáramos que ellos se llaman ciudadanos y nosotros también somos ciudadanos y no somos de ese partido, ¿no? Yeah. Yo creo que tiene una especie de persecución patológica contra lo que es diferente, distinto y eso hace que las cosas sean muy complicadas con ellos. Le preguntaba si un hipotético acuerdo del PSOE con Ciudadanos impediría al PNV apoyar la investidura de Sánchez. Lo pondría muy difícil, pero yo soy consciente que nosotros somos 6 y los otros muchos más, que nosotros al final vemos esto con mucho interés, con responsabilidad, pero somos conscientes de la humildad de nuestros 6 escaños. Si para dar estabilidad a un gobierno, si se hacen las cosas en serio, nuestros votos fueran necesarios, entraríamos gustosos a hablar, pero si hay otras fórmulas de acuerdo que no precisan de nuestro apoyo, pues no pasa nada. Nosotros seguiremos haciendo la política que hemos venido haciendo en Madrid, de defensa de lo vasco, pero sin renunciar y sin ponernos de perfil a sacar adelante políticas reformistas, progresistas, etcétera, que puedan venir bien al Estado español. Distintos portavoces del PNV han reclamado el derecho a decidir como base de cualquier apoyo o hipotético pacto. Derecho a decidir con una consulta legal, dice Urkullu. ¿Decidir qué? ¿La independencia? Bueno, lo que acordemos los vascos que se decida. No, yo creo que el tema del derecho a decidir, y este ha sido uno de los graves errores del Partido Popular, y que tengo que decir también con pena que el Partido Socialista no ha sabido desmarcarse de ello, ha sido demonizar el derecho a decidir, equiparándolo no ya ni tan siquiera al derecho de autodeterminación, sino directamente a la secesión. El derecho a decidir es que los vascos, los catalanes, cualquier otra comunidad, que nosotros no ponemos límite a esto, quién tiene que ejercerlo, podamos
previo acuerdo entre nosotros, un acuerdo en casa, en Euskadi o en Cataluña, donde sea, con unas mayorías suficientes y en base a un proceso democrático impecable, luego tengamos la capacidad de decidir nuestro futuro y que no pueda venir alguien por detrás, un tribunal constitucional o otra instancia del Estado, enmendando la plana esa decisión. Pero deciden cada 4 años ya catalanes y vascos. Bueno, decidimos qué partidos nos representan, pero a la vista está que cambiamos mucho, ¿no? No solo cada 4 años, decidimos cada año, pero fíjese, en estas últimas elecciones, en unas elecciones gana Podemos, en otras gana el PNV, en otras gana, ¿no? En Cataluña, ¿no? Claro, eso es muy sano, pero los vascos no hemos dicho, por ejemplo, mire, tengo 53 años, el estatuto se votó el año 79 y justo yo aquel año era mi último año sin poder votar. Llevo sin votar lo que es el marco jurídico político de mi país y tengo 53 años. Yo creo que ya ha llegado la hora de que podamos decir en el próximo marco jurídico político que nos demos, y ojalá lleguemos pronto los partidos vascos, estamos en ello en el Parlamento Vasco, ojalá lleguemos a un acuerdo suficientemente amplio que revalide el acuerdo que dio lugar al Estatuto de Gernika. Claro, pues eso lo deberemos decidir nosotros, ¿no? Pero si lo decidimos los vascos y las vascas, que luego no pueda venir 50 señores del Partido Popular que lo metan al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional eche por tierra un acuerdo popular, ¿no? Y eso es lo que pasó, por ejemplo, con el Estatuto catalán. Yo creo que ahí hay una manera de incorporar el derecho a decidir plenamente democrática, que es la que defendemos nosotros y la que defiende el Lehendakari, de acuerdo con la legalidad. No haría falta ni tan siquiera reformar la Constitución para que esto fuera así, simplemente con reformar una ley orgánica, creo que es del año 82, sería suficiente para que con todas las garantías democráticas del mundo, para que respetando el marco constitucional, los vascos, las vascas, los catalanes y cualquier otro podamos decidir el futuro político de nuestros países, ¿no? Terminamos, señor Ortúzar, muy rápidamente. Sí. Tienen elecciones este año. Sí. Urkullu debe repetir, ¿es su apuesta? Sí, claro. Pero bueno... él no lo ha dicho todavía. Bueno, por eso, porque él es muy prudente y nuestro modelo son las bases del partido las que proponen. Uno no se puede proponer, ni tan siquiera el Euskadi Buru Batzar, la presidencia propone, son las bases las que... El Euskadi Buru Batzar pondrá nombres y en lo que a mí dependa el nombre va a ser el de Iñigo Urkullu, pero luego nuestras bases disponen, así que hay que esperar y sobre todo a él le toca guardar un silencio. Evidentemente nosotros hablaremos con él, todavía no ha llegado ese momento, pero cuando llegue lo haremos y esperamos, es nuestra mejor apuesta, no solo como PNV, yo creo que es el hombre que necesita en este momento Euskadi, ¿no? Buenos días, Egunon, y gracias. Agor, a vosotros. En la cadena SER, Hoy por Hoy.